Permanezcan, pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. El arrebatamiento y la aparición o segunda venida del Señor son el mismo evento en Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31. Haremos un pequeño y breve análisis exhaustivo. Mateo 24, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Él enviará sus mensajeros con gran toque de trompeta, para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, versos del 29 al 31. El arrebatamiento y la venida son el mismo evento. En lo personal, pienso que es importante analizar cuidadosamente Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31, para comprender si el arrebatamiento y la venida son el mismo evento. Este pasaje ha sido objeto de muchos debates en la comunidad de creyentes, sean cristianos o no, y es preciso explorar y comentar sobre los símbolos que utiliza Mateo para explicar este evento apocalíptico. El contexto histórico y cultural de Mateo 24. Para entender completamente Mateo 24 del 29 al 31, es importante considerar el contexto histórico y cultural en el que fue escrito. Mateo escribió su evangelio para una audiencia en específico y por lo tanto utilizó muchos símbolos y metáforas que serían familiares para ellos. Además, Mateo estaba escribiendo en un momento de gran tensión política y religiosa en Judea, y su evangelio refleja la ansiedad y el miedo que sentían los que ahí vivían en ese momento. Vamos al análisis de Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31. En Mateo 24, 29, Yahoshua habla de un gran terremoto que sacudirá la tierra y de la oscuridad que cubrirá el sol y la luna. Estos símbolos podemos percibir lo que viene dándose y refieren a los juicios de Yahweh Dios que vendrán sobre la tierra durante los últimos días. En el versículo 30, Yahoshua habla de la señal de su venida, que será visible en el cielo, y de las huestes de ángeles, en referencia a los mensajeros o seres espirituales bajo el mandato del ungido, que reunirán a los elegidos de los cuatro vientos. Es importante notar que aunque en este pasaje no se mencione el término arrebatados, hablo de Mateo capítulo 24, habla explícitamente del arrebatamiento cuando aparezca en su segunda venida el ungido Yahoshua. Ahí es cuando hace la reunión de los creyentes. Claramente en el pasaje se ve esto. Sin embargo, hermanos, muchos han interpretado este evento del arrebatamiento como el rapto invisible, argumentando que este hecho y la venida del Mesías son dos eventos separados. Pero una lectura cuidadosa de las Sagradas Escrituras en cuanto al texto de Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31, sugiere claramente que son el mismo evento. El arrebatamiento y la venida son el mismo evento. En primer lugar, Mateo capítulo 24, versos 29 al 31, no habla de dos eventos separados, sino de un solo evento, la venida del ungido, el ungido de Yahweh, y la reunión de los elegidos. Además, la descripción de este evento en Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31, es muy similar a la descripción que se da en otros pasajes que hablan del arrebatamiento, como por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 16 al 17, y Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. Además, los términos que se utilizan en Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31, para describir la venida del Cristo son los mismos términos que se utilizan en otros pasajes bíblicos que hablan del arrebatamiento, como ya hemos mencionado, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 16 al 17, donde
El emisario o apóstol Pablo, como usted le quiera decir, habla de la venida del Señor y de la reunión de los creyentes con Él en las nubes. En primer lugar, debemos entender los símbolos utilizados en Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31. El verso comienza con: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estos símbolos se refieren a eventos cósmicos que tendrán lugar en la segunda aparición del ungido. El sol y la luna y las estrellas simbolizan los poderes divinos, y su caída y oscurecimiento representan el fin de los poderes del mundo. Luego en Mateo capítulo 24, verso 30, se dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí la señal del Hijo del Hombre se refiere al Cordero de Dios y su venida prometida en Hechos capítulo 1, verso del 9 al 11. Y su venida en las nubes del cielo es una imagen común en la Biblia que representa la manifestación con poder visible y glorioso de Yahushua. Finalmente, en Mateo capítulo 24, verso 31, se habla de la reunión de los elegidos al ser arrebatados. Y enviará, dice la Escritura, y enviará a sus ángeles, en referencia a los mensajeros, estos seres espirituales que están al servicio del Todopoderoso, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es una referencia a la resurrección de los muertos y la reunión de los creyentes con el ungido Yahushua, los creyentes vivos en ese momento cuando Él venga. Con estos símbolos en mente, podemos analizar los versos con referencias cruzadas de otros pasajes en las Escrituras. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, como hemos dicho, capítulo 4, versos del 16 al 17, se describe el arrebatamiento. Lo leemos: porque el Señor mismo, en referencia a Yahushua, descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios. Arcángel en referencia o aludiendo al jefe de los mensajeros, de esos seres espirituales. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Es importante, hermanos, notar que en este pasaje el término arrebatados, si te has preguntado alguna vez sobre el significado de en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17, estás escuchando el comentario correcto. Este pasaje bíblico ha sido objeto de muchos debates e interpretación privada de parte de la teología sistemática religiosa, por lo que en este comentario estamos profundizando en su significado y relevancia. Es importante entender el contexto de este pasaje en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17, donde el emisario o apóstol Pablo está hablando a la iglesia o congregación de Tesalónica acerca de la segunda aparición o venida de Yahushua. Él les dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, en referencia, como ya hemos dicho, al príncipe principal o jefe de los ángeles o mensajeros, a esos seres espirituales, y con trompeta de Dios, como claramente lo dice el pasaje. En ese momento, la Escritura dice que los creyentes muertos en el ungido, en el Mesías, resucitarán primero, y luego los creyentes vivos serán arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. La transliteración o término arcángel, para explicar un momentito rapidito esto, proviene del griego archangelos, que traducido significaría principal mensajero o principal ángel o príncipe de los ángeles. Ahora bien, ¿qué significa exactamente arrebatados? La palabra griega original utilizada en este pasaje, en cuanto a su lexema, es harpazo, que transliterado al español es harpazo, H-A-R-P-A-Z-O, que significa arrebatar, o que refiere o que alude a arrebatar o apoderarse de algo o alguien. En esta ocasión, los creyentes serán rescatados con gran fuerza hacia el cielo atmosférico para encontrarse con su Señor, en referencia a Yahushua. En este pasaje, hermanos, la palabra harpazo se traduce
comúnmente como seremos arrebatados, haciendo referencia al hecho de que los creyentes serán rescatados de la persecución que ocurre en la tierra en ese momento hacia la atmósfera arriba en dirección al cielo, en un evento no natural. Un pasaje clave donde se utiliza la palabra arpazo, haciéndonos entender su significado un poco más claro, es Apocalipsis capítulo 12, verso 5, donde metafóricamente se describe el arrebatamiento del hijo varón de la mujer, que alude, esta mujer, el símbolo de Israel, como leemos en Romanos capítulo 9, verso 5. Y dice este pasaje de Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este pasaje expone la ascensión del Mesías al cielo después de su resurrección, como se lee en Marcos capítulo 16, verso 19, y Hebreos capítulo 8, verso 1, y muchos otros pasajes. Fue arrebatado hacia Yahweh Dios. Y el verbo erpaste refiere a alguien, en este caso, que es rescatado de la posición de persecución donde está, hacia otra donde estará a salvo. Y expone un aoristo o indicativo indefinido en voz pasiva, en relación de arpazo, que nos lleva a traducirlo arrebatar o tomar fuera, como en Juan capítulo 10, verso 12. Apocalipsis 12, 5 alude a la ascensión, como ya hemos dicho, del ungido después de su ministerio, muerte y resurrección. Pues aquí simplemente se expone la futilidad de la vigilancia del dragón y su propósito. El Mesías, bien lejos de ser prendido por este, está participando a la diestra del trono de Dios por voluntad del Todopoderoso. Algunos han interpretado este pasaje como una referencia al llamado rapto, un evento en el que los creyentes son sacados repentinamente de la tierra antes de la tribulación. Sin embargo, hermanos, es importante notar que la palabra rapto no aparece en la Biblia, como ya todos sabemos, y es una interpretación más moderna y tardía del pasaje. Además, la idea del rapto no es mencionada ni siquiera implícitamente en todo el canon sagrado. En lugar de enfocarnos en una interpretación específica del pasaje, es importante entender el significado general del mismo. En esencia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso del 16 al 17, nos habla de la segunda venida del ungido y del encuentro de los creyentes con él en ese momento. Los creyentes, tanto vivos como muertos, serán llevados hacia arriba, hacia el cielo atmosférico, podría decirse, para encontrarse con el Señor en el aire. En resumen, el término arrebatados, que refiere 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 16 al 17, se refiere, valga la redundancia, o alude al evento en el que los creyentes serán llevados del peligro de la persecución y tribulación de las bestias mencionadas en Apocalipsis capítulo 13 para encontrarse con el Señor en su segunda aparición. Es importante no centrarse en una interpretación específica del pasaje, sino en su significado general y su relevancia para la fe del creyente. Es decir, la preconcepción teológica religiosa de que el arrebatamiento y la segunda venida son eventos distintos, pues acontecen en distintos momentos, por las escrituras quedan totalmente refutados. Gracia y paz, hermanos y amigos santos. Bendiciones de lo alto.